Conectados con la selva, un espacio para compartir todo aquello que une nuestras raíces, con Mónica Pacheco, Juan Peña y Rick Navarrete. Puedes conocernos mejor en nuestro Instagram @onitanoamazonas. Hola a todos, bienvenidos a Conectados con la Selva. Hoy estamos debutando en nuestro tercer podcast. Estamos muy contentos. Moni, ¿cómo estás? Feliz porque por fin hemos llegado también a ese origen que nos reúne, que nos pone aquí conectados con la selva. Feliz porque vamos a seguir hablando más de nuestra selvita colombiana, de nuevas ideas, de personajes, de historia, de mitos y leyendas. Y bueno, acá empieza un nuevo propósito como colectivo, como movimiento Onitano. Así es, Moni. ¿Y tú, Rick, cómo vas? Bien, muchas gracias, saludos a todos, abrazos para todos, espero se encuentren muy bien y súper contento pues con tanta recepción, con muchas personas diciéndonos pues lo interesados que están no solo en las historias que estamos contando aquí, sino también pues en ayudarnos, visitarnos y colaborar pues con este proyecto tan hermoso y multisensorial pues que estamos proponiendo y que nos encanta. Entonces claro que sí, muy emocionado, muchas gracias. Excelente, Rick. Bueno, y para aquellos que nos están escuchando, que no nos están viendo en video, yo me he unido al Club de las Gafas. Sí, Ya somos 3 aquí con gafas. con las pantallitas en nuestros ojitos. Muy bien. Así es. Bueno, y espero que, ya que yo tomé esa iniciativa de unirme al Club de las Gafas, pues bueno, a ti también te den esas ganas de unirte a nuestro Club de Onitano, donde vamos a estar compartiendo este podcast y todo lo correspondiente al movimiento en la selva amazónica. Excelente, bienvenidos todos. Bueno, y ahora vamos a dar a luz a nuestro tercer podcast y vamos a hablar precisamente sobre el origen de la luz. Bueno, Rick, este origen de la luz, pues bueno, no es un título que nos hayamos inventado nosotros, ni viene de una epifanía, ni de un proceso creativo. Realmente es una historia que se cuenta mucho en las etnias ticuna, en los yaguas, tengo entendido. Y pues es es como una interpretación también de una historia que se repite en infinidad de culturas alrededor del mundo. Entonces, Rick, cuéntanos un poco más acerca de ese origen de la luz. Absolutamente, me encanta Juan que lo presentes pues como vamos a dar a luz, porque es así pues como inicia todo. Pues como ya habíamos de alguna manera discutido en nuestros anteriores podcasts, ticuna traduce al español humanos o personas de piel negra, o humanos o personas de la oscuridad, de piel oscura. Eso quiere decir pues que estos ticunas, estas culturas siempre, digamos que vinieron desde algo oscuro a algo menos oscuro, a la luz como tal. Y sí señor, también rescato pues que no solo en la cultura ticuna, en este imaginerío, pues en esta cosmogonía ticuna, yagua y cocama, está presente digamos esa ruptura de la oscuridad pues para crear la vida, para representar la vida. Me parece pues ahí que algo de veracidad debe tener eso, puesto que no son solo una cultura pues suramericana o amazonense la que habla de esto, sino vemos en el estudio pues de la literatura mundial que ha sido así, que siempre ha estado la oscuridad, llega a algún tipo de entidad y crea la luz. Nosotros somos seres de luz, tal vez pues por nuestro dios Heliogábaro, que ahorita conocemos pues como el sol. Entonces pues me parece también muy lindo rescatar ese punto allí. Yo fui al Amazonas pues con una intención muy lingüística, digámoslo así, con una intención súper etnográfica, pero me encontré pues con más que eso, ¿no? Y una de las cosas fue pues la creación, el mito ticuna como tal. Me pareció pues una cosa supremamente interesante, y tal vez eso a nosotros nos generó pues esta necesidad de manifestar la creación de la luz, la generación de la luz a partir de este mito. Bueno, me gustaría primero entonces hacer digamos un resumen de lo que verdaderamente creen estas comunidades allí de la creación y el principio del mundo, que es ese mito cosmogónico pues del cual se habla allí cuando pues ustedes lo pueden visitar, cuando lo visitan. Es allí
cuando les enseñan este tipo de cosas. Bueno, entonces, al principio del mundo, Ticuna, solo había tierra, solo había cielo, habían algunas plantas, algunos animales, y existían dos personitas muy importantes, los cuales vamos a llamar Joy e Ipi. ¿Listo? Estos dos eran hermanos, Joy era el mayor y su hermano menor era Ipi. El mundo, eso sí hay que decirlo, era un caos. Era como agua revuelta, agua turbia, y solo reinaba la oscuridad, porque había un árbol inmenso, que era una ceiba, que se llamaba, pues, en estas partes de la Amazonía, se llamaba la lupuna. Y esta lupuna era tan gigante, tan frondosa, nosotros sabemos, pues, que, exceptuando el baobab, la ceiba es el árbol segundo, pues, el segundo árbol más grande, pues, que existe en la faz de la tierra. El primero es el baobab, pero el baobab solo existe pues allí en la selva pero africana. Y entonces la lupuna era este árbol gigantísimo, y al ser gigante y frondoso, pues tapaba completamente el cielo. Tal vez por ello los ticunas creían que ellos eran seres de oscuridad, puesto que vivían inmersos en la oscuridad. Haciendo un pequeño aparte ahí, también el árbol de la ceiba tenía connotaciones espirituales, ¿no? Siempre las ha tenido desde ese momento. Ahorita que vayamos a través de la historia, se van a dar cuenta pues todos nuestros seguidores que más allá de ser un árbol que es magnificente, pues que es notable como tal, es un árbol con mucha energía, ¿no? Es un árbol con mucha energía, y que estas culturas pues de esta manera lo relacionaban. ¿Por qué? Porque estar al lado pues de un árbol como este, de una creación como este, es sobrenatural, puesto que usted cuando está allí solo puede ver la raíz es mucho más alta que usted. Entonces ya empezando por allí, digamos que deslumbra, ¿no? Nos deslumbra a nosotros pues como mentes citadinas. Bueno, sigamos pues con la historia de Joy e Ipi. Les decía que Joy era el mayor, y a Joy se le metió en la cabeza que quería pues arreglar el mundo, que lo quería cambiar, quería dejar de ver esa sombra, y obviamente pues le manifestó a su hermano Ipi que además era flojo, que además era pícaro, que además no tenía un corazoncito pues como el de Joy. Vamos a ver que eso va a ser muy importante en la historia. Lo invitó pues a recoger frutas en el bosque y a comerlas. Ellos los llamaban pepear. Lo invitó a pepear y a conversar con los animales. Una vez estaban todos allí reunidos, y le propuso a los animales pues que tumbaran esa lupuna, esa ceiba. Eso pues es la que nos está tapando, pues ver allá arriba, pues solo sí veían cómo se colaban digamos lucecitas allí entre las hojas, y pues de alguna manera se sobreentendía que había algo más allá. Y todos pues se pusieron pues a picotearlo, a cerrarlo, cortarlo, golpearlo, pero por más que lo intentaban, ese árbol no caía. Y como les decía, es un árbol gigante, magnificente, digamos que era como un nefilín de la selva. Entonces por más que lo intentaran, estos ticuna no podían tumbarlo. Entonces pues Joy se le ocurrió. Joy era muy inventivo, era digámoslo de esta manera, era muy pilo, muy inteligente, y llamó pues dos ardillas. A la primera ardilla le pidió que subiera al árbol, y como no caía, le dijo pues hay algo allá arriba, por favor vaya, suba, vea la copa y díganos qué es lo que está pasando. ¿Cuál era el problema de esta primera ardilla? Como Ipi era una ardilla floja y solo llegó hasta la mitad del árbol. La otra ardilla, hubo una segunda ardilla, ella sí subió más ágilmente hasta la copa del árbol, y le dijo que allí había evidenciado un pelejo, ¿no? Allí localmente se conoce el mico, pues le decimos un oso perezoso, pero es un mico. Le decimos al oso perezoso, allí lo conocen como el pelejo. Entonces había un gran pelejo, un pelejo gigante que no dejaba que ese árbol caía. ¿Por qué no dejaba? Pues porque por más que lo cortaran, él tenía el follaje del árbol y tenía con su otra mano el cielo. Eso quería decir que por más que destruyeran ese tronco, ese árbol de ahí no iba a caer. Entonces lo sostenía este mico perezoso y se agarraba completamente de la copa y del cielo. Después de esta información, ¿no? Pues que esta ardilla era, digámoslo así, el chivo expiatorio pues de Joy y Ipi. Ipi y Joy pues tuvieron la idea de que pues le dieran ají al pelejo, ¿no? Nosotros también vimos allí en la selva ese ají chiquitico, amarillo,
hermosísimo, que uno lo ve súper tierno, pero una vez usted lo comes, se da cuenta que, pues que picante sí es. Le llevaron este ají al pelejo, se lo pusieron allí en la boca, pero por más gestos que hizo, no soltó el árbol. Se le dio entonces a otra ardilla un saco con hormigas muy bravas, ¿no? Las hormigas que ahora nosotros llamamos las hormigas de fuego son estas hormigas rojas cabezonas que a nosotros le podemos ver allí las tenacitas. Por favor, si van a la selva, tengan mucho cuidado, ¿no? Muchas de las prevenciones que nos dicen es, si usted ve tal animal, súbase a un árbol. Pero tenga mucho cuidado cuando se suba al árbol, ¿no? Si ve estas cabezonas, es mejor no subirse a ese árbol. Entonces pusieron estas hormigas muy bravas para que se las pusieran al mico, la ardilla las subió. Esta vez el mico, enloquecido por el dolor, de tanto que lo picaban, soltó el árbol, soltó la copa y soltó el cielo, pues, que sostenía. El árbol, pues, se derrumbó con rayos y truenos, pues, imagínense un árbol de esa magnitud caer allí en la mitad de la selva. Y lo bonito fue que del tronco brotó el agua que formó ese gran río Amazonas que nosotros conocemos. Y de las grandes ramas se formaron las lagunas y los peces. Entonces, cuando cayó, el tronco volvió el agua y sus ramitas, digamos, se volvieron pues el rizoma que nosotros ahora conocemos como los diferentes ríos, riachuelos y lagos, que también pues obviamente tienen sus grandes animales, sus grandes peces allí sumergidos. Joy se metió al río y al sumergirse, Joy desapareció dentro de las aguas. Ipi se puso pues muy triste por este hecho, por la pérdida de su hermano. Agarró el corazón del árbol que flotaba en el agua y lo sembró y lo cuidó. Comió del corazón y se sentó en la orilla del río y eso es muy mágico, esta es una parte muy linda, de la semilla surgió no un árbol, sino una mujer. Y esta mujer, que se llamó Mowacha, la tomó pues como esposa. De pronto reapareció Joy sobre la tierra mucho tiempo después, pasaron otras cositas allí y la mujer de Ipi desapareció dentro de la selva. Eso es muy importante más adelante en la historia. Sin embargo, hay que saber que esta muchacha Mowacha surgió de ese primer brote de este fruto que sembró Ipi. Bueno, entonces se les apareció una iguana. Mataron a la iguana, la asaron, la comieron, repartieron la comida entre los clanes. Existían clanes, a cada clan le dieron un nombre de un animal. Mientras les daban la comida se les explicaba cómo se juntarían. Sí, ellos fueron los que decidieron, ustedes van a ser el clan Águila, ustedes van a ser el clan Pirarucu. Cada uno tuvo su clan que simplemente pues nosotros reconoceríamos como familias, ¿no? Que empezaron a hacerse las familias allí. Hay una historia muy linda que de esta creación, estas familias se creaban era con los peces. Los peces salían pues de eso que antes era el tronco y empezaban a navegar así hasta que se convertían en humanitos, en una especie de pez humanoide allí y se creaban estos clanes. No se podían, por ejemplo, en estos clanes unir plumas como la guacamaya con plumas como la garza, pero sí se podían unir, por ejemplo, plumas con pieles como el tigre o el jaguar o la pantera onza, que es un animalito muy, muy, muy típico de allí, no solo pues de la selva amazonense, sino todo el Mato Grosso brasileiro. Vemos que está presente la onza, nosotros aquí en Colombia la llamamos como un leopardo, ¿no? Y allí se les hizo prometer a cada uno de estos clanes que levantaría pues ese propio clan y cada uno de ellos tendría digámoslo así, cacique, que ellos llamaban era curaca, ¿no? Era el curaca de cada uno de estos clanes. Bueno, esta leyenda amazonense corresponde pues a este pueblo ticuna, también con los otros que están alrededor, y estos están allí pues en la selva brasilera, peruana y colombiana, y ellos entienden ahorita el pelejo, el perezoso como un niño huérfano que nadie cuida. Tal vez por eso cuando vamos nosotros a visitar la isla de los micos allí en el Amazonas, vemos que ellos son muy diferentes a los otros micos, ¿no? Existen muchas características de estos micos, ¿no? Una de ellas es la que sabemos es que son tienen movimientos muy parsimónicos, pues que no se mueven pues con gran avidez, y sobre todo, ellos son los únicos micos de esta selva que bajan del árbol a defecar y luego suben. Son los únicos micos que hacen eso. Entonces, imagínense, si estos miquitos no se mueven con gran destreza,
Y para hacer sus necesidades pues coprológicas o naturales deben bajar de un gran árbol a hacerlas y luego subir, pues allí son presas pues de otros depredadores. Es irónico, sí, es irónico, pero allí ellos cuentan que es por eso, porque era el miquito que sostenía el árbol y tocó de alguna manera violenta, de alguna manera, digámoslo, obligada, que soltara ese arbolito, ese cielo, para que se creara así no solo el río, sino la vida, la luz. Pues al caer ese follaje, el sol en su esplendor, pues hizo que crecieran muchas más plantas, crecieran muchas más especies animales que también se describen en el mito, pues tal vez más adelante vamos a hablar de ellos, ¿no? Sin embargo, así grosso modo es la historia de la creación de la luz. Era un árbol que cubría pues al dios sol. Al tumbarlo, los Ticuna descubrieron que había otro nivel que debían ellos explorar, y como, digámoslo así, como ritual, ellos pintan su piel de negro para recordar que son seres de oscuridad, que vienen de allá, que no son seres de luz, aunque la luz para ellos es muy importante, ¿no? Eso es entonces, en palabras genéricas, que les puedo decir después de mi estudio del arte, que Ticuna Yahweh Kokama en cuanto al mito de la creación de la luz. Una historia bastante increíble, ¿no? O sea, muy, muy mágica. De hecho, cuando yo recién escuché esta historia, este cuento que ellos pasan pues de generación en generación, yo noté una similitud entre esos dos personajes que son como antagónicos, que son Joey e Ipi. Y se me asemejaron mucho a ese antagonismo que había también, por ejemplo, con las culturas celtas y nórdicas, pues, de Thor y Loki. Y de hecho también me causó mucha curiosidad, que es una historia que tiene como eje principal un árbol, que es todo lo que tiene su mundo, y también el tema de la ardilla. De hecho, en la mitología nórdica existe esa ardilla, se llama Ratatosk. Okay. Y ella es la mensajera que corre enviando todos los mensajes a través del Yggdrasil. O sea, ella sube y baja, trayendo mensajes. Entonces, curiosamente, esas fueron las similitudes que llevó a un niño que de pronto no jugaba mucho con maquinitas, bueno, no andaba jugando como con muchos otros niños, sino que se la pasaba en las bibliotecas o en la casa leyendo enciclopedias, a empezar a tener esa necesidad de crear, ¿no? Como empezar a unir lazos y de alguna u otra manera hacer un trabajo artístico con eso. Cuando yo me conecto otra vez con Mónica y le cuento pues todo este proceso de ilustraciones que voy haciendo y todo esto, ella me empieza a contar esas historias de allá en Amazonas, a mí me empiezan a resonar. Recordé una vez yendo a cine y un cortometraje, pues esos que ponen como los créditos antes de entrar a la película. Un señor que pertenecía a una etnia indígena, la verdad no recuerdo cuál era, pero él contaba que él ya era el último anciano de su tribu y que sus nietos, ellos ya no querían saber absolutamente nada pues de su cultura, de su origen, de sus historias, bueno, todo eso. Tristemente, sí. Básicamente con él moría todo ese saber ancestral de esa tribu. Y pues eso fue algo que a mí me impactó. Eso lo vi yo cuando tenía más o menos unos 14, 15 años. Y desde ahí, un tiempo después, me volvió esta idea. Hombre, qué chévere uno poder visitar varios asentamientos indígenas, hacer un proceso artístico con esas historias de su origen, su creación, y poder plasmarlos en una forma de comunicación un poco más actual. Y empezar a crear como una especie de cómics o bueno, tipos de comunicaciones más actuales. Y desde ahí, cuando conozco yo el origen de la luz, algo hizo
se prendió una chispa. Y yo dije, esto hay que llevarlo a ese tipo de comunicaciones, esto hay que preservarlo, esto hay que hacerle un proceso de salvaguarda. Y pues Moni, con todos esos contactos y pues con toda esa magia que tiene como para ir hilando ideas y proyectos y todo eso, pues qué bien que empecemos a crear esta historia, y desde ahí decidimos empezar a desarrollar estos personajes que a futuro queremos que se vuelvan el primer cortometraje animado, pero narrado en lengua originaria. Es decir, queremos que sea narrado en lengua ticuna y traducido de ahí a los diferentes idiomas. Porque encontramos que este saber ancestral, cuando se transmite más a través de la emocionalidad y del lenguaje de las mismas personas que desde la misma historia. Entonces, ese fue básicamente el proceso que quisimos hacer, y por eso hicimos tanto preámbulo desde el primer podcast, anunciándoles que queríamos hablarle de esta iniciativa. Entonces, pues bueno, ahora me gustaría que Moni nos diera sus apreciaciones. Pues yo me siento aquí como, les he dicho, una maloquita virtual, mientras me imagino al profe también como intérprete literalmente académico desde la selva, más adelante con estas salidas interactivas, porque todo esto es una parte como de la vivencia que realmente todos tenemos como esa, de verdad, como razón de ser, de estar en la selva, de ir, compartir con un profesor, con un sabedor también, donde la tradición oral va a estar ahí como una muestra firme de que de verdad desde Unitano queremos trabajar hacia la salvaguarda de las tradiciones, de que no se pierdan los mitos, las leyendas, y por supuesto que las nuevas generaciones se compacten a través de este proceso. Yo estaba aquí, les traía ahorita un tintico virtual, como dicen allá los abuelos, ante los pensamientos de los sabedores que están en la maloca, pensamientos calientes, palabras sabias. Dice la abuela que va llegando con su colada para que interactúen los hombres, hacia su cultura, ¿verdad? Como que desde el conocimiento de las mujeres también es como el respeto hacia el que tiene el don de la sabiduría, de la palabra, y desde la academia, como el profe, allá también se va a ver el símbolo de los abuelos, de los piratas, de esos profesores de la selva que son esos guardianes que tienen tantas historias ricas que me los imagino, y que de verdad soy muy entusiasmada y muy positiva en que las salidas que vamos a hacer pedagógicas vayan hacia estas historias, y más que se da a conocer pues proyectos de animación como lo que hace especialmente Juan, que dice nos conectamos gracias a estos encuentros casuales que fueron en Cali cuando yo iba a visitar a mi familia, y él desde sus visiones y su cosmovisión también, que sin ir a la selva pues ya tenía como muy presente muchos proyectos o como que muchas visiones que yo lo veía como, parece que de verdad ha sido a la selva, a pesar de que directamente no había pisado en la selva. Entonces lo siento como muy natural y muy intuitivo como estas reuniones, porque al final todos vamos como hacia un propósito de salvaguarda, de comunidad, de juntarnos y de hablar un poco más sobre nuestras culturas tan ricas, y al final que quede como un legado cultural, que es lo que no está escrito, no está en temas animados, porque creo que estamos haciendo también un poquito de revolución en temas creativos, porque es algo que no existe, una historia ticuna animada. Entonces lo siento como, wow, vamos a hacer de verdad algo interesante, porque va a quedar como un repertorio audiovisual, un repertorio que va a quedar audiovisual y también escrito, y lo siento que es un legado para todos los que vienen, y pues se me hace como muy fuerte y muy animada de que hago parte pues de toda esta familia que somos, y que feliz de que estemos todos compartiendo todos estos saberes tradicionales a través de virtualmente y más adelante pues en el Amazonas. Sí, total, es una dinámica a mi parecer alternativa, ¿no? Ya habíamos discutido que estas personitas jóvenes amazonenses, ¿no? Los paisanos jóvenes que conocemos allí, ya no están interesadas en este tipo de cosmogonía, ¿no? Los turistas llegan, les preguntan a los chicos, pues, a los jóvenes, sí, pues, saben que hay un yo y que hubo algún día un hippie, pero pues no dan cuenta, pues, de la historia porque no les interesa, ¿no? Ellos ahora están interesados en otras dinámicas más modernas, más de comunicación, que ha dado, pues, esta masificación de los medios, ¿no? Me parece una alternativa interesante y sobre todo apropiada.
llegarles pues con un cómic hablándoles de su propia cosmogonía, ¿no? Que ellos hagan uso de ella, que hagan uso de estas tecnologías también pues para que se enriquezcan a sí mismos y que nosotros podamos de alguna manera manifestar y promulgar esta cosmogonía que a mi parecer me parece que debemos mantener, ¿no? Que debemos cuidar, porque somos nosotros, de allí venimos, de lo básico, de esta lupuna que se cayó, que botaron estos muchachos, y nosotros somos peces del agua que aprendimos a caminar. Profe, imagínense que en tantas culturas que ustedes mencionaban, también por ahí recuerdo de unos hermanitos gemelos en el Popol Vuh, que esa es una historia también maya. O sea, ellos allá lo sacan de verdad como en cantidad de historietas, lo tienen como muy renombrado. Les digo, como colombiana también, bueno, qué chévere que nosotros empecemos a hacer estas dinámicas, porque es como vamos a sacar también un espacio importante para hablar de la cultura, vamos a hacerlo leyenda, y porque ya hay una muestra en tantos países, estas historias que se repiten, y siento que obviamente está rezagada estas historias en la selva muy guardaditas, pero también es una joya que estamos rescatando y así vamos a compartir, vamos a hablar de eso. Y pues bueno, creo que nunca es tarde para hacer estas dinámicas, absolutamente para eso estamos aquí todos como un equipo, para hacerlo junto a las comunidades. Excelente, Abya Yala siempre ha sido fue, digamos, este continente moderno el que nos dio otro nombre, nos dio otras dinámicas, de una manera violenta nos impuso otro tipo de pensamiento, hasta el mismo idioma, ¿no?, que hablamos nosotros en este momento es impuesto con violencia y sangre, y bueno, todo lo que sabemos pues de estas dinámicas de estos tiempos, pero Abya Yala siempre ha sido el mismo, de diferentes culturas, diferentes nombres, diferentes clanes, como los llaman los ticunas, pero siempre hemos sido lo mismo. Y pues qué bueno pues que en estos momentos, en estos tiempos, existan personas como ustedes que están interesados en esto y en educar y reeducar en cosmogonía. Correcto, Rick, así es, para eso estamos y esa es parte de nuestra iniciativa. Entonces, bueno, ya me gustaría es que habláramos un poquito de más de cómo se va desarrollando o cómo es el desarrollo de esta historia en el día a día. O sea, ¿qué impacto tiene ese, digámoslo así, como ese mito, esa leyenda en el día a día de estos queridísimos habitantes de la Amazonía? Definitivamente estamos como quitando, como decían ustedes, esa oscuridad, ese caos y de verdad como ese velo que tenemos desde afuera, y también como comunidad que no se sienten como muy identificados con procesos culturales, pero de alguna u otra manera la forma creativa y las mentes creativas al juntarnos con nuestros amigos ancestros, nuestros amigos locales, pues siento que es el momento de conectar de verdad en unidad. Y es necesario porque la humanidad está necesitando conectarse a la raíz, conectarse nuevamente a los elementos de la tierra, a de verdad sentir el origen de la luz como un proceso, como decía yo, revolucionario, como si fuera un Big Bang, donde vamos a encontrarnos otra vez en la tierra, en la raíz, donde al final está como toda esa riqueza que sabemos que hay. Y como bien sabemos, se va a desarrollar el proyecto El Origen de la Luz a través de unas fuerzas, donde estamos hablando del agua, del éter, del fuego, pues que son obviamente elementos que tenemos en nuestra madre tierra, y es como también integrarlo como a una sabiduría local, porque se están como desligando mucho como hasta sus propios rituales. Lo veo como un proceso de reencontrarse en otra vez en proyectos donde ellos desde sus comunidades se están alejando de rituales. Y yo creo que con nuestro plan también de animación, donde vamos a rescatar todos sus mitos y leyendas, desde los niños a través del lenguaje oral, las mamás van a empezar como a recordar lo que pasaba a través de esas dinámicas. Y lo siento que también se puede compenetrar muy bien con las dinámicas de inmersión cultural que vamos a llevar pues desde afuera. Absolutamente, estamos, digamos, de alguna manera saliendo de esa oscuridad y llegando a la luz, ¿no? La misma idea yo creo que se repite y siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha habido este balance de luz, oscuridad, de arriba abajo, y pues el todo está hecho de eso. Y yo creo que es necesario, como lo dice Mónica, en este momento, en un momento de tanto caos, tanta oscuridad espiritual, tanta mundanidad, un remedio pues como el que la manigua nos da, ¿no? nos ofrece. Creo yo que lo necesitamos, es necesario, se requiere, y
pues ojalá que a partir de dinámicas como este podcast, como Onitano y los laboratorios que allí se están proponiendo desde la selva, pues participen las personitas. Y como dice también Juan, me parece a mí una excelente alternativa, no solo pues para hacerlo desde el ticuna, desde estas lenguas de allí, sino desde todas las lenguas. Vemos pues estando allí en la selva que hasta los mismos alemanes, todos los europeos quisieran saber este tipo de mitologías y de espiritualidad que de alguna manera les da un receso a tanto caos moderno, ¿no? A tanta tecnología, a tanta, digámoslo así, ¿por qué no?, oscuridad. Yo lo siento como una conexión con el ser, con la tierra, y aparte que ya sabemos que con lo que vamos a compartir es potenciar procesos culturales, educativos que están allá y que uno siente que les hace falta obviamente más herramientas. No nos vamos muy lejos, que digamos ahí en Puerto Nariño hay las escuelitas cuentan con muy pocas dinámicas, muy pocos como libros, o sea, no hay muchas herramientas. Entonces pensar que la tecnología y la animación también es aliada a estos proyectos culturales y educativos, porque al llevarles a la luz como procesos, como el origen de la luz, pues se van a encontrar literalmente como estas nuevas tecnologías, pero cómo las vamos a identificar hacia un proceso de salvaguarda, por supuesto. Me imagino más adelante sacar dinámicas para que se vean en las librerías de allá, de que hay, por ejemplo, en Leticia, en otras comunidades alternas, empezar a distribuir esto a través de hasta folletos, con las profesoras, con las nativas locales, o sea, cómo esto va a ser como una transmisión oral de una forma creativa para que los niños empiecen a empoderar también de que sí soy amazónico, me encanta pues como lo que pasa a través de estos personajes, y que ellos empiecen a ver identificados en todo. Las niñas a través de esos personajes que estamos haciendo como las mujeres empoderadas, que también es algo muy bello para estas nuevas sociedades que sabemos que lo necesitan. Identificarnos también con el cuidado, digamos, de las semillas, porque vamos a hablar desde plantas, cosas que también decimos, vamos a irnos más allá, y cómo esos procesos los vamos a unir para que también vamos a recolectar entre toda esta sabiduría, y vámonos a sembrar, porque también hay que, perdón, vámonos a sembrar, porque también hay que seguir sembrando árboles. Vamos a conectar como esta conciencia para que pues entre todo hagamos como un paraíso entre sabiduría ancestral y también las mentes creativas que estamos aquí trabajando, para que esto sea como un clic y que entre todos pues se genere esa unidad que necesitamos. Y qué bueno, Moni, que pues acabas de decir dos palabras que son claves en el desarrollo de este proyecto, ¿no? Primero, mujeres, y segundo, frutos. De hecho, en esta construcción de personajes, pues los principales pues, actores de esta historia pues serían Joy e Ippi, pero siempre está la madre naturaleza, y nos referimos a ella como la gran madre también. De hecho, la manifestación de creación es una manifestación femenina, es mujer, viene representada en la mujer, y todo lo que nace de ella es a través de la gestación, del útero, y pues qué más femenino que un útero. Entonces, de allí precisamente quisimos que esos otros personajes que intervienen de manera importante, mas no son tan protagonistas, por decirlo así, sean mujeres. De hecho, dentro del desarrollo de este proyecto hemos visto que habían 7 fuerzas fundamentales, las 4 de la naturaleza, la de toda la vida, pues el agua, el fuego, la tierra y el aire, pero también vemos que dentro de ese camino de ascensión también el amor es un elemento muy importante. Está, digámoslo así, como la espiritualidad o esa parte etérea, y está la luz, que es a donde llegan los personajes, es pasar desde las tinieblas a la luz. Es como cuando uno hace un proceso terapéutico que coge lo más profundo de su subconsciente y le imprime luz para que ya trascienda ese pensamiento. Entonces ha sido muy interesante ver todo ese desarrollo y cómo todo eso se vuelve en un fruto, y ese fruto es nuestro primer personaje, que viene siendo Azaí, la cual les presentamos aquí al final del podcast en unas imágenes.
y pues que queremos que pues la reciban con mucho cariño. Es como es nuestro primer personaje, nuestra niña mimada, por decirlo así. Está inspirada en muchas personitas, en muchas mujeres de allá de la Amazonía que he tenido la oportunidad de ver gracias a Moni y sus videollamadas, a la hora que permita la selva, o también muchas otras personitas que nos ha presentado a través de redes sociales y todo eso. Entonces quise condensar toda la fuerza y como todo lo que inspira en ellas en ese personaje. Entonces aquí se los presentaremos. Listo, Moni. Y me gustaría entonces que nos comentaras, bueno, esto qué impacto tiene como para Bonitano como movimiento. Bueno, pues es que es una recepción total donde al impactar de inmediato como un proceso creativo donde vamos a hablar de toda una salvaguarda de una tradición, empezando por el ticuna, que queremos hablar un poquito más en ticuna para que los niños se reconozcan a través de su etnia, de sus clanes. Entonces nos vamos a ir como conectando como movimiento a través de esos proyectos que decimos, hombre, la verdad los niños es como el próximo semillero de estas comunidades. Queremos verlos así con orgullo, sin temor a decir, me encantan mis personajes de mi selva, me identifico con mi clan. Entonces el hecho de decir, hombre, más adelante tenemos niños orgullosos que llevan así como bien puesta su etnia, pues para mí eso es como, vamos a darle check a esto y seguir cultivando pues como estos proyectos creativos donde yo creo que van a ser tantos, porque son no solamente desde el origen de la luz, que es como donde nace como todo este Big Bang, porque vamos a seguir construyendo universos, porque tenemos millones de personajes, la selva es inmensa, todos los que conocemos desde la parte espiritual hasta la medicina, todo lo que podemos ver en su inmensidad en colores, en personajes, este mundo de las aves, por ejemplo. Yo me imagino también empezar a conectar todo lo que está pasando, como los impulsos que tú mencionabas, por ejemplo, desde el plan que estamos construyendo con el profe, con los locales, de ir a reconstruir como parte de estos procesos para que la gente también lo viva, lo evidencia ya físicamente. Un avistamiento de delfines, nos vamos a conectar con el agua, con la inmensidad del lago Tarapoto, que ustedes saben, los que no saben, es un sitio de conservación Ramsar, pues catalogado como uno de nuestros mejores lugares de conservación natural, donde pues se tienen que cuidar las especies que habitan en ese lugar, en ese lago. Entonces, como el sitio de conservación Ramsar, pues tenemos que también hacer como referencia a estos lugares sagrados, porque es un lugar sagrado que tenemos ahí en la Amazonía colombiana. Desde la propuesta de los laboratorios, desde la propuesta de los espacios que se crean, se abren estos espacios para que no solo el local pues manifieste sus alternativas, sus características, sus mismas prácticas, sino también para que el visitante de alguna manera se empape de ellas y pues que no haga ese turismo pues de siempre, que llegue, mire, deje la basura y se vaya, sino más bien llegue, mire, se impacte, se modifique, transmuta con esa luz, ¿sí? Y sea uno nuevo, y pues de ahí pues que nos colabore pues a manifestar, a que nos colabore pues a difundir esta nueva propuesta multisensorial pues de la que estamos hablando aquí una nueva vez. Claro que sí, me encanta eso. Pues yo lo aprendí allí en la selva. Pues a mí siempre me enseñaron que el creador era masculino y que era una cosa muy, de alguna manera muy, pues no quería decir esa palabra, pero muy machista. Si la creación tiene un origen, es completamente femenino, es completamente fértil, es completamente la manigua, no otras dinámicas, sin ánimo pues de criticar, simplemente es lo que sentí allí en el corazón de la manigua, y yo sé que es allí donde está pues el origen verdadero de lo que somos como existencia, como humanos. Como dicen, comienza y termina en un misterio. Cuando una estrella colapsa, miles vuelven y salen. Entonces creo que está bien que volvamos a empezar a reactivar procesos que están un poquito ocultos, que había caos entre el tema cultural, y pues que de dinámicas amigables, creativas. Aquí estamos hablando cara a cara pues a nuestros amigos, a la gente que nos conoce, que saben que hemos estado emprendiendo desde la selva y que de alguna forma estamos haciendo un clic para que
nos unamos entre los que estamos afuera y las comunidades locales para que de alguna forma sigamos pues trabajando en equipo y todo nos conviene como hacer parte de una salvaguarda, de que no se pierda la cultura, porque al final estamos conectados hacia un solo punto. Somos unitanos, somos unidad. Ese proceso lo hacemos también para que esas nuevas generaciones se sientan orgullosas de pertenecer a su cultura y de poner otra vez en alto el nombre de sus, pues como de sus clanes y eso lo puedan llevar a otros espacios y sepan cómo aprovecharlo también. Entonces, pues bueno, aquí les queríamos presentar esta idea. Este fue como la iniciativa de este podcast. Y bueno, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Rick, tus comentarios finales. No, es súper pertinente, pues entonces que existan dinámicas como estas para de alguna manera conectar no solo la selva, sino estas personitas, estas culturas con nuestro día a día, ¿no? Nuestro día a día citadino, nuestro día a día tecnológico. Me parece que tanto los relatos, tanto como las historias, tanto como las dinámicas y sobre todo las expresiones culturales son las que nos van a nosotros a dar este entendimiento de lo que somos, este entendimiento de nuestra espiritualidad y sobre todo, aunque no lleguemos pues a un entendimiento, a una verdad total como se ha hablado en la filosofía, pues por lo menos lleguemos a conocernos un poquitico nosotros mismos, que me parece a mí es lo más importante y es lo que Manigua más nos ha ayudado a nosotros los que hemos estado allí, los cuales de alguna manera tenemos la necesidad de volver, ¿no? Como que nos llama, como que nos jala y eso me parece rescatable y de alguna manera esta dinámica que estamos haciendo aquí con Onitano es una invitación a los demás para que vuelvan allí, porque es allí donde está nuestro origen, es esa lupuna, es esa ceiba que nos llama y de allí venimos y totalmente invitados y muchísimas gracias también pues por la aceptación de estos espacios y allá los espero. Bueno, Rick, no, muchísimas gracias a ti también, muchísimas gracias a Mónica. La verdad es que cada vez disfruto más este espacio y pues bueno, hasta la próxima. Moiki a todos y nos vemos en el próximo podcast. Ya vamos a internarnos mucho más en nuestra historia, la historia que estamos proponiendo y vamos a hablar pues de estos espacios de laboratorio donde tanto el local como el visitante serán uno solo, una unidad, porque como somos Onitano, somos esa unidad. Bueno, ya como finalizando este espacio, les damos las gracias a primero a las comunidades indígenas por dar como esta bienvenida a estos procesos, a explorar, a darnos como esa mirada también de conocimiento que ellos tienen de tantos años y darnos a conocer pues todas estas tradiciones tan ricas que tienen y por supuesto a Juan por tener esa mirada creativa de interpretar a través de la animación como todo esto que nos estamos imaginando y que desde las videollamadas que hacíamos, desde mensajes, cuentos que él trataba de analizar y soñar, pues lo está materializando y la verdad que se van a encantar y desde ya les digo que va a ser un proyecto increíble que no se pueden perder. A todos nuestros amigos de Conectados con la Selva y por supuesto la mirada y el olfato aquí del profe Rick, que va a ser también clave para esta interpretación académica de todos estos procesos aliados con los niños, con los sabedores. O sea que estamos haciendo todos como una coherencia perfecta y a todos nuestros invitados que se vienen y que ya están por ahí en la puerta diciéndonos otra vez, ahí estamos pendientes para seguir conectados también con la selva, con Onitano, con las comunidades, a los artistas, amigos, biólogos, bueno, tantos que se van a conectar a estos procesos y gracias solamente a todos y bueno, bienvenidos nuevamente y Juan tiene ya la abrebocas de lo que se vendrá en el próximo podcast. Y en nuestro próximo podcast hablaremos de la medicina. Conectados con la Selva, un espacio para compartir todo aquello que une nuestras raíces, con Mónica Pacheco, Juan Peña y Rick Navarrete. Puedes conocernos mejor en nuestro Instagram @OnitanoAmazonas.